yo? ¿Cómo están, gente bonita, gente aplaudidora? Ya los extrañábamos. Bienvenidos a Joven Promesa, el espacio donde les estaremos compartiendo anécdotas, experiencias y enseñanzas adquiridas a través de lo que esperamos que sea la mitad de nuestras vidas. ¿Cómo estás, compadre? Vientos. ¿Cómo anda, banda? Todo chido. Oye, pues la vez pasada nos quedamos pendientes ahí con el tema de los teléfonos. Bueno, terminaron los teléfonos, pero empezamos ahí como que la onda de los celulares, entonces de eso vamos a estar platicando hoy. A ver qué tranza. Celulares, es un tema sabroso y delicioso, ¿no? A ver, pues está cotorro, ¿no? Cómo vimos nacer, o sea, vimos... ¿Cómo llegó el celular a nuestras vidas? ¿No? Prácticamente, como decías, decías, es cómo llegó, cuándo llegó. Ajá. Y cómo hacíamos para vivir con eso. Ajá. Y cómo ahorita, o sea, antes, como la mayoría de la tecnología al principio era un lujo, que muy pocas personas se podrían dar, y ahorita ya es casi una necesidad, ¿no? Necesidad. O sea, yo o mucha gente a lo mejor no concibimos nuestra vida sin un celular. Eso es correcto. Que está mal. Pero bueno, todavía hay mucha gente que no tiene celulares, o sea que no podemos como asumir, y bueno, por ahí más o menos van como varios de los temitas que vamos a abordar el día de hoy. Entonces empezamos contigo, que eres más viejo que yo. Sin marcas, digamos que un poco más de experiencia, sí. Ok. Celulares. Yo recuerdo mi primer celular, ¿cuándo llegó el celular a mi vida? 1997, 98, por ahí más o menos, estando en la facultad. Yo recuerdo que una de mis tías, llegó como que, ya que creo que ya no existe, llegó Pegaso. Pensé que tu tía, güey. Pero solo a mi tía que sí sigue existiendo. Uno tiene experiencia, mi tía todavía está joven. Tía Salma, ya sabes quién es. Ay, perdón. Bueno. Resulta que ella dijo, oye, llegó Pegaso, cabrón. Ajá. Y dijo, hagamos una tanda. ¿Tanda de celulares? Tanda de celulares, güey. Ok. Entonces, ella conseguía... Tanda cara, ¿no? Fíjate que consiguió no sé con qué proveedor de celulares y dijo, bueno, en tanto. Entonces, prácticamente era la familia. ¿Cuánto? Cantidad, a mí dime cantidad. ¿Cuánto fue? Yo creo que arriba de... Estábamos más o menos que unos 2,000, 2,500 pesos. Más o menos. Así, nada más, perdón. En ese tiempo, por ejemplo, ¿qué era más caro? ¿El equipo, el celular en sí? ¿O el servicio que te iban a ofrecer? ¿O no te acuerdas? Es que manejaban dos, todavía existía esa parte del plan y del amigo. Entonces depende, el equipo si era, pues digamos que estaba, te digo más o menos, yo me acuerdo por ahí de los 2,000, 2,500 pesos más o menos. Y lo comprábamos como amigo. Entonces era bajo recargas. Ok. ¿No? Compraba recargas y ya cuando querías un plan, pues sí, el plan era caro, güey. Sí. Porque el plan no había todavía paquetes chidos. Evolucioné más adelante con ese celular a una telefonía posterior, que ahorita lo vamos a hablar, y ahí donde ya tenía otro tipo de planes que se me adecuaban y ya fue cuando me metí al mundo de los planes. Pero mi primero fue un celular Pegaso, güey. Digo que éramos tandas y éramos como 5 o 6 entre primos y tíos, y yo creo que en un lapso de 6 meses teníamos ya cada quien nuestro equipo de celular. Entonces yo andaba freseando, güey, porque ese celular Pegaso era plateado y tenía, cuando cerraba la tapa, porque era de tapa, cerraba y tenía como que la vista de madera, güey, así como de cabo, así se veía fresón. ¿Te acuerdas qué marca era el celular? Ay, güey, no me acuerdo si era, no, te mentiría si te digo la marca, pero se veía crema, güey, o sea, era plateado con una fundita así, con la carcasa de madera así tipo caoba, ¿no? Se veía perro. Y eso fue por ahí del 97, 98, güey, cuando a mí me tocó. ¿Ese fue tu primer celular? Mi primer celular. ¿Y cuándo fue la primera vez que viste a alguien con celular? O sea, ¿qué impresión te dio? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo estuvo el show? La primera vez que vi a alguien con celular, igual, yo creo que pudo haber sido entre el 96, 97, estando en la facultad. A los que ya tenían más tiempo ahí, pues yo entré a la facu más o menos en ese año, 96 por ahí, pero ya llevaban sus celulares, pero en equipos más grandes, güey. O sea, eran unos monstruos, y esos eran de Telcel. Sí.
eran los famosos ladriceles, güey, eran teléfonos celulares. O sea, ¿ahí te tocó ver, por ejemplo, en la escuela gente con los celulares esos grandotototes? No me llegó. Eso lo vi en una serie, güey. Salvados Ajá. por la campana, güey. Ah, claro. ¿Te acuerdas que sacaba ¿cómo se llama el SAC? Era un celular así, güey. Sí. Prácticamente parecía de los que usaban en la guerra, güey, para comunicarse, güey. Era un monstruote. Que después salieron unos iguales, pero podían esconder la antena y decías, oh, wow. A mí me tocó ese que compré era de antena, güey. Ah, no, claro, sí. Sacaba la antenita. Para que te agarrara la señal, güey. No, y luego era de que andabas así por toda la casa donde agarraba 3 rayitas, ¿no? Vato, pues, aquellos dichosos que tenían Telcel, güey, pero uno que tenía Pegaso, la cobertura no era muy, muy grande, güey. Entonces prácticamente eso que dices pasaba. Si yo llegaba a una zona donde no había señal. Sí, estabas acá. Como pendejo buscando dónde agarrabas ayuda. Nada, güey. ¿Y a ti? ¿Cuándo te tocó, cabrón? Es que, híjole, tengo historias, muchas. Por ejemplo, yo siempre fui bien novelero de chavillo. O sea, veíamos novelas en la casa, la neta, güey. O sea, mi mamá. Eso no se dice, en la noche nos poníamos a ver dice. novelas. De hecho, mis hermanitas, perdón, saludos hermanos, las castigaban acá de que si no hacían la tarea se portaban mal. Así de que no vas a ver María Mercedes o Mariela del Barrio, ¿no? Bueno, te estoy yendo más para acá. Bueno, viste muchachitas, ese es el otro tema. A eso, justo a muchachitas. Es que no me acuerdo si era muchachitas o. No era muchachitas. Era la de Soñadoras. Ah, sí. ¿Te acuerdas de la novela de Bueno, casi creo que era Soñadoras. Salía Kuno Becker, que tenía un personaje que traía, o sea, era el más fresilla de la novela y traía un celular, el StarTAC. Entonces lo abría y luego siempre contestaba y decía, nah. Entonces era como se quedó ahí todo el mundo, siempre que te veían con un celular, era nah. Era el tipo de carrilla. Entonces mi papá tenía como que varios de esos equipos, no eran justo el StarTAC, sino eran como una versión como anterior. Y tenía como 4 de esos celulares, pero, o sea, como que porque se les sacaba la pila o porque no servían, no sé, tenían varios ahí en la casa, pero él a veces nomás traía uno, ¿no? O sea, no andaba con los 4 en la calle, pero tenía como muchos equipos ahí. Entonces, yo los agarraba para jugar, entonces, o sea, los agarraba y los abría y, nah, o sea, era mi juego, ¿no? Ponerme a jugar con los teléfonos. Pero, yo supongo que haber estado como en la prepa, la neta no me acuerdo bien. Y justo en la prepa, ya no eran teléfonos tan grandotes, pero vi a una chavilla y estuvo raro porque nosotros ya estábamos en tercero y era como de las de primero. Y traía aquí su celularzote acá de esos Nokia así grandote metido en una funda como de piel. Unas fundas enorme, de piel, ajá, sí, con una madre de plástico para que se viera la llamada. para que se viera quién nos daba. Y tener en el teclado, aparecer la funda del tecladito, güey. Ah, claro, sí, o sea, ¿no? con los números y todo, ¿no? Entonces, ese fue la primera persona como cercana a mí que yo vi con un teléfono fue mi papá y después esta chavilla que lo traía ahí en la escuela. Y en la prepa ya fue como más común, o sea, varios amigos traían, bueno, ese fue en la secundaria, en la prepa ya era como más amigos que traían el Nokia y el que se le cambiaban las carcasas como de colores y que traían la tortuguita y los que traían el que tenía la lámpara, eran novedades, el mejor. Pero el primero que yo tuve, haz cuenta que estuvo bien raro porque ya fue en la universidad, o sea, yo ya estaba más viejón, no sé, 18, 19 años, yo creo. Y un día llegó mi papá y me lo regaló, así, o sea, me regaló un Samsung que estaba súper bonito, así plateadito, y tenía, la pantallita era un circulito que prendía azul. Entonces, veía súper elegante también el güey. ¿No era que le hacías así y hacía esto? No, ese era el Motorola Racer, ¿no? Algo así se llamaba, ¿no? lo destapabas así, pero estaba súper bonito, así plateado, y luego cuando los números los tecleabas, encendían en azul. O sea, la neta se veía muy elegante para su época y también era como de antenita y ese rollo. Y después, haz cuenta que mi papá, pues tenía un plan y ya tenía mucho tiempo con celulares, entonces como que cada año le cambiaban el plan y él me daba el celular que traía. Claro. Simón, y no lo había usado tanto, entonces él me daba el anterior porque le daban uno nuevo y yo me quedaba con el otro, ¿no? Pero yo así de ir a comprar un celular, yo creo que ya hasta mucho tiempo después, porque siempre mi papá me regalaba el de él. Pero haz cuenta que me pasó algo bien chido el día que mi papá me regaló el teléfono. Me regaló el teléfono y era viernes, entonces todos los viernes me iba con mis compas al Open, que era un barecito en Ciudad Juárez, donde ponían música ska y te vendían la caguama en botella. O sea, tú compras una caguama y te daban la botella y entonces andabas bailando ska con tu caguama. Bueno, el punto es que yo ya tenía rato que quería un celular
Y a mí me gustaban mucho unos Sony Ericsson que habían salido, que eran blanquitos, que tenían también como unas orillitas azules, y estaban bien bonitos, y no, cuando los vi no se me hacían tan caros, y los vendían como en paquete de 2, porque funcionaban como tipo walkie-talkie. Entonces, podías comprar el paquete de 2, y no me acuerdo si estaban como en 1,500, 2,500 pesos el paquete con los dos. Entonces, a mí ese celular me gustaba un chorro porque se me hacía así chiquito, bonito y práctico, ¿no? Y aparte, en ese tiempo casi todos eran como de abrirse, y ese era otra vez como de los chiquitos así. Entonces se cuenta que nos vamos al Open y pues yo de volada, saqué mi teléfono y presumiéndole a todos mis compas. Saqué tu lucecita. Ajá, Simón. Y todos, no mames, o sea, que estaba chido, ¿no? Y nadie de mis compas traía celular, o sea, yo era el único de ellos. Y estábamos acá bailando y de repente veo en el piso así algo que se prende azul. Y me acerco, güey, y lo agarro. Y era el Sony Ericsson que a mí me gustaba, me lo encontré tirado, así. Entonces me le quedé viendo y así de, mierda, es el que quería. Dije, pero pues no voy a hacer la maldad, voy a traer un teléfono, el mío es más chido, ¿no? Entonces ya me acerqué a una bolilla y luego, alguien perdió un celular, y luego una chava, ay, es mía, que no sé qué, y le digo, no manches, sorry, gracias, y no sé qué, y luego ya me volteé y todos mis compas así de, puño. No mames, ajá. Sí, hubiera dicho puño. Ajá. No, o sea, bueno, cualquiera me lo había acordado. Ahora, la onda es que está raro, pero con los que iba eran mis amigos de la iglesia. Estuve mucho tiempo en grupos de la iglesia, y ahorita más al ratito les platico otra anécdota de la iglesia. Pero bueno, ese fue mi primer día con un celular. Me regaló mi papá un celular muy chido, la verdad estaba muy chingón, un Samsung así muy bonito, no me acuerdo el modelo ni nada. Pero ese día me encontré tirado el teléfono que yo más quería. Fíjate que dijiste que tu papá usaba o tenía como diferentes equipos. En esa época que yo estuve trabajando en lo que antes era Intercable, ahora Easy, güey. Ajá. Y ahí llevaba mi celular, tenía un radio, güey, literal radio de esos que usaban antes, güey, de frecuencia. Ok. Y después nos traía el radio, y luego traía un Nextel. Vamos a la chinga. Y un Viper, güey. No, ma. ¿Coincidieron todas esas tecnologías? Entonces, imagina mi cinto. Ajá, andabas como renguito, ¿no? Entonces traía aquí 2 pistolas y 2 pistolas. Traía mi Pegaso y el Nextel, y traía el radio y el Viper, güey. Ajá. Entonces localizable estaba por donde le dieras, sí, ¿no? ni cómo esconderte, Ni cómo esconderte del jale. Pero, no, vato, sí era muy, muy pesado. O sea, fíjate cómo eran los celulares antes, pesaban bastante los celulares. Una por la manera que está fabricado, pero después fueron evolucionando, güey. Porque lo más chingón de aquella época era no el que tuviera el celular más grande, güey. Era el que tuviera el celular más pequeño, güey. Contrario a lo que nos pasa ahora, a ver quién la tiene más grande. Lo que pasa ahora, entonces ahí es cuando el que lo tuviera más pequeño valía la pena. Exacto, ahí sí podrías presumir, yo tengo el más chiquito. Era una madrecita así, güey. Yo me acuerdo que el más pequeño que pude haber tenido yo fue el que traes ahorita. Un B6, güey. No, ese no me lo he quitado desde que nací, pero era un B6 y estaba bien crema, güey. Era azulito como tú dices. Era más o menos así de este grueso. Bueno, no grueso, sino así del largo. Lo abrías, ¿no? Pero era azul y era así, güey. O sea, era cómodo ese tipo de celulares. Mi canal fue el que tuvo uno, y después yo dije, con madre. Porque cuando Pegaso se va, lo adquiere Movistar, güey. Y ahí es donde entra un tema de plan. Y eso que dices que tu papá hacía, a lo mejor tu papá tenía Telcel, pero lo aplicó Movistar, donde cada cierto tiempo, cuando tenías un plan, te daba puntos, y entonces te ofrecían una gama de celulares o de equipos que te los daban. Entonces tú podías escoger de A, B, C, D, E. Escogías el equipo y era gratis. Sí, man. Sí, pues gratis, no te lo cobraban y solamente renovabas el servicio. Pero era una gama de equipos buenos. Ahorita los que están en los planes están bien. No, ahorita ya ni te dice nada. Yo últimamente con los planes actuales yo no he visto que me regalen equipos. Si acaso te dicen, te dan puntos como para que te salga más barato, pero ya equipos... No. Gratis están muy, muy básicos, ¿no? O sea, no que esa es otra, güey. Antes yo no veía una gama de decir, este es premium, o este es gama alta, este es gama media y gama baja, güey. Antes los equipos eran así, güey. Lo que te definía la gama era el costo del equipo, güey. Entonces,
ya depende que es lo que quisieras y ver el gusto. Bien lo mencionas tú, estaba Nokia, estaba Motorola, había muchas, y por ejemplo en Motorola era el tema de, podías tener ahí radio, o podías tener ahí música acá. Entonces lo que te vendía Motorola era ese tipo de celulares que te ofrecían ese tipo de servicio, güey, que ahorita, pues qué. Es que al principio, como bien dices, o sea, lo que lo diferenciaba, o más bien lo que podías hacer es decir cuál me gusta más, porque no te ofrecían funciones diferentes cada uno, además era cuál me gusta, el que prende azul, el que prende naranja o el que no prende, ¿no? Exacto, era diseño, era la parte bonita, estética del equipo, sí, man. Porque eran pantallas análogas, todos tenían la viborita para jugar, y no había más. Y no le podías poner más. Ya después empezaron, por ejemplo, los Sony Ericsson, si mal no recuerdo, fueron los primeros que empezaron que le podías meter MP3, ¿no? O sea, algunos traían para reproductor de música y ahí fue como cuando se le empezó a meter ciertas funciones o detalles a los teléfonos. A mí, por ejemplo, lo que te iba a contar ahorita es que una vez estaba en un retiro, porque, como les digo, estaba en grupos de la iglesia, somos católicos, y daba temas, entonces me mandaron a darle unos temas a un grupo que se llama Apóstoles de la Palabra, y eran los señores de los apóstoles de la Palabra, o sea, los más de más edad. Yo era un joven, como tendría unos 18, 19 años más o menos, y ellos ya eran señores, o sea, ya con mucha experiencia y todo, pero pues yo les estaba dando un tema a ellos, y lo gracioso de esto es que los Apóstoles de la Palabra, hablan de la apologética, que es la defensa de la fe, o sea, son temas acá ya bien profundos teológicos. Ajá, muy teológicos, ¿no? Entonces estaba en ese como tipo retiro dando un tema a estos señores y me habla un camarada, y yo en ese tiempo traía el Motorola V3, el plateadito muy delgadito y ese creo que ya traía cámara, ¿no? O sea, ya podías tomar fotitos. Tomar fotillos de pedorronas, ¿no? Sí, ajá, tomar una foto, güey. Pero tenían una memoria que les cabían un chingo de fotos, o sea, podías tomar fotos y estaba bueno. No recuerdo si le podías meter una tarjetita de memoria. No, creo que no, ¿ah? No, porque no había, no. Bueno, no me acuerdo. El punto es que podías tomar fotos y la madre. Pero ese lo traía configurado de una manera que si lo cerrabas, bueno, al principio, cuando abrías un teléfono, te marcaban y lo cerrabas, colgabas. Y ese no, entraba en altavoz. Entonces se hace cuenta que me habla mi compa. Entonces le contesto y le digo, sorry. En el retiro, güey. Ajá, en el retiro. Y le digo, dame chance porque estoy dando un tema. Entonces lo cerré y lo puse acá. No es cierto, no le dije nada, lo abrí y vi que era este vato y lo cerré. Para evitarte cualquier cosa. Pero entonces nada más lo cerré y lo puse en la mesa, pero se contestó la llamada y se puso en altavoz, lo puse en la mesa. Y yo, no, que sí, que la madre. Entonces él me escucha, también fue mala onda porque me escucha que estoy hablando acá de Dios y la madre. Y de repente nada más escuché bien fuertote. No, dice, contesta, pendejo. Ay, perdón, le digo, güey, sorry, yo te marco, estoy dando un tema, entonces ya le colgué. Ahora sí ya le colgué en el botón rojo. Es el momento en el que perdiste la audiencia. Sí, y yo, no, perdón. Pero bueno, esa fue mi anécdota con el B3 y el altavoz. Pato. No recuerdo si se le podría quitar eso de que, o sea, que tenía la función de decir cuando lo cierras cuelgas o cuando lo cierras altavoz. Por ejemplo, ¿y cómo te ibas a...? ¿Te acuerdas de los menús que tenías en esas pantallitas, güey? Pues es que era una mamada, o sea... Tenías el cuadrito que traen ahorita todos los controles. El centro era el OK, y luego arriba, muévete abajo, y nomás se movían los menucillos, aquellos que tenían. Pero para llegar a una configuración de, atiéndela aquí, cómo activo, cómo desactivo. Sí, no, güey, no. Entonces te tocó eso en un retiro, cabrón. Ay, ¿qué me pudo haber pasado en un celular así? O algo, no sé, algo vergonzoso. O sea, ¿te perdió algún teléfono? A ver, espérate, Kinkis. Algo importante. ¿Has cambiado cuántas veces tu número de celular? Perdón, para la gente que no sabe, Kinkis es tiempo, pidos. En Ciudad Juárez decimos Kinkis cuando estás jugando y pides tiempo, es Kinkis. Por eso creo que aquí no se usa. Acá es pido. ¿Pidos? Pues es más de así, la señal clásica de timer. Tiempo fuera. Celulares, teléfono, güey. Números. 2. ¿Has tenido 2 números celulares en tu vida? 2. Y me acuerdo del primero, güey. Ok, ¿y con cuál has durado más? Con el actual. ¿Cuánto? Ese tengo más de 20 años. ¿20 años con el número en mi edad? 20 años, güey. ¿Cómo vas a tener 20 años con un número? Cuando estaba en Pegaso me dieron un número telefónico.
Cuando pasa a Movistar, ahí me quitaban el número y entré a un número nuevo. De ahí al actual. Pero te has Hice cambiado portabilidad, sí, y pues con Movistar duré más de 10 años. Y cuando me cambié a Telcel, pedí la portabilidad, se vino el número y me lo traje. Qué loco. No, vato, yo cambiar de celular y cambiar el número es un pedo, güey, de un chingo de contactos, güey, chingos. Ya antes era un pedo, güey, porque antes los contactos se guardaban en el equipo, en el teléfono, güey. Y después había unos que tenían como en el chip. Sí. Pero si cometías el error de no decirle guárdate en el chip, no. Mamabas, güey. Mamabas. Y uno en uno. Uno en uno, es correcto. Entonces, ese era mi temor. Toda la vida fue ese. Y otra vez, porque todos mis contactos tuvieran ahora mi nuevo número, siempre fue un tema, güey. Entonces, yo soy de las personas que prefiere tenerlo y ya no moverlo, güey. Yo he cambiado de número varias veces. Estuve el primerito, el de Ciudad Juárez, y luego me fui a vivir a la Ciudad de México en el 2011. Y allá duré un ratito con el de Juárez y luego lo cambié por un número de la Ciudad de México. Local, un 55. Ajá, Simón. Y luego me pasaron ahí temas de que me junté con una chava y luego no funcionó y luego tuve broncas, entonces mandé a la fregada ese número para no volver a tener contacto jamás y conseguí otro número y luego ese ya lo tuve casi todo el tiempo hasta que me vine para acá y luego aquí como andaba buscando jale y no me hablaban porque el número era de la Ciudad de México, lo cambié por un número de aquí. ¿Qué es otra, güey? O sea, tú cambiaste de teléfono porque... ¿Por qué cambiaste? Porque cambié de código postal. Correcto. ¿Cuánto te salía el hecho que tuvieras registrado tu teléfono con número de Juárez? Te fuiste a México. ¿Cuánto te hubiera salido una llamada? Te hubieran cobrado como larga distancia, güey. Creo que ya para esos años ya no... ¿No te tocó ese cambio a ti? Ya, a mí sí, güey. O sea, ya era como llamada normal. Yo tenía opción para escoger 5 números. En uno de los planes era, escoge 5 números como tus favoritos a los que puedes llamar. Y te puedes tardar el tiempo que tú quieras sin que tenga un costo, güey. Pero tenía 5 números. Al principio en la Ciudad de México sí estaba ese cotorreo. O sea, y creo que a lo mejor puede ser que sí haya sido una de las razones por las que cambié el número. Porque yo me acuerdo que era casa de mis papás, algún primo, mi hermano. ¿Podías escoger entre el número local o celular? Sí. Eso estaba chido. Sí, entonces yo tenía teléfono local, teléfono celular y tenía 5 números, güey. Y eso les podía marcar el tiempo que tuviera sin temas. ¿Y lo de los números de las llamadas de 5 minutos era a cualquiera? Nada más. ¿O también tenías que registrar una lista? No, ese era cualquiera, pero tenías que colgar a los 4 minutos con 55 segundos y decirle, no. ¿Te marco ahorita? Te marco. Colgabas y volvías a marcar, güey. Ese era todo un tema, güey. Siempre arrastrando el pesito, o sea que no me cobren. No, es que ¿Cómo se hizo rico Slim con gente como nosotros, güey? Con teléfonos, güey. Porque todo el mundo hacía ese cotorreo. Pues es que yo creo que ese fue el gancho, güey. O sea, primero era traer a la gente a que usaran equipos celulares, güey. Ya tenías el gancho de la gente con todos los equipos, tu red se amplía. Ya te empezaba a manejar diferentes paquetes, güey, dependiendo de tus necesidades. Había uno que me acuerdo que era fines de semana gratis, güey. Entonces yo marcaba mis llamadas en fin de semana gratis, güey. ¿Sí? Entonces tenía mis 5 números, pero el fin de semana, llámese viernes, sábado, domingo, yo podía marcar a cualquier número sin tema, güey. O sea, no te descontaban minutos, ni te las cobraban, ni nada. Okay. Y de todas maneras, obviamente, checabas tu factura, porque es uno de los momentos en los cuales ya me llegaba la factura a mí, güey. Ya no me llegaba a mis papás. Sí, entonces ya empezabas a checar, ay, güey. Tengo un dicho que dice que uno no se da cuenta cuánto daño le hace a los tenis poniéndoselos sin desabrochar hasta que los empieza a pagar uno. Correcto, güey. Ahí es cuando dices, ay, no, mejor si lo desabrocho y me lo pongo si no se empieza a romper de aquí. Sí. Y lo mismo con los teléfonos, ya cuando lo empiezas a pagar tú, dices, te cuesta, güey. Simón. Te cuesta los paquetes, el plan, lo que te pasaras del plan. ¿Cuánto es lo que más has pagado por una factura de celular, güey? ¿Llámese antes o llámese ahora? No, fíjate que no, nunca fui tan acá. Es que te digo que a lo mejor llegué tarde como a la onda de los celulares porque sí me tocaban las recargas, pero yo recargaba mis 100 pesos y me duraban todo el mes, así, o sea, como que sí los administraba chido. ¿Estabas con amigo? O sea, recarga. Sí, de recarga de ¿Y el plan? ¿Cuándo entraste, güey? El plan entré yo creo que ya en la Ciudad de México y... ¿Ya jalando? Ya jalando, sí, güey. Entonces ya trabajaba en Grupo Salinas y
Y ya era una onda como de que tenías 1000 minutos o cosas así, cosas que no te acabas, ¿no? Y ahorita pues ya, por ejemplo, pues ya no te cuentan los minutos hasta donde yo sé, ¿no? O sea, nomás es un cotorreo. ¿Te acuerdas hubo un tiempo que también que podías hacer recargas por medio de mensaje? Entonces, a mí... Rato mensajes SMS, tú sabes mensajes SMS, güey. Pues un chingo, güey. Es que también era ese cotorreo, ¿no? No, yo era llamada, güey, yo... No, güey, no. Hubo un tiempo que todo era como por mensaje, yo creo por ahí, y por eso a alguien se le ocurrió y si hacemos un WhatsApp. Es correcto, güey. De ahí viene. Porque literal era, yo me acuerdo que mensajes de texto. Y todavía tenemos la función, güey, de mandar mensajes de Sí, texto. claro, y nadie, o sea, bueno, creo que sí hay gente, por ejemplo, tengo un amigo que a él si le escribes por WhatsApp no lo ve nunca, tienes que mandarle un iChat, ¿no? Simón. No. Saludos al amigo. Ese mismo camarada es un vato que no come, o sea, si va a Oaxaca no te va a probar un mole o así, o sea, él se va a la franquicia. A donde vayan de vacaciones, él va a franquicia porque no le gusta comer otra, o sea, no le gusta como arriesgarse ni poner en riesgo su... Sí, o sea, lo que estás acostumbrado, ¿no? Ajá, Simón, entonces ya sabe que en McDonald's va a comer chido, entonces va a McDonald's. McDonald's, KFC. Pues. Pero así vaya a Londres, a París, a donde vaya, él come en franquicia. O sea que, bueno, ese vato no te contesta en WhatsApp, es muy raro, ¿no? Entonces mensaje de texto. Mensaje de texto es lo que más usan. Y cuando estaba lo de los recargas por mensaje, a mí me pasó con una conocida que llegó bien enojada un día y luego, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Dice, no, es que una amiga me dijo, oye, ¿me prestas tu teléfono para mandar un mensaje? Y luego Simón, y luego ya te lo mandó y luego, órale. Y dice que el ratito que quiso hablar ya no pudo. Y luego vio y dice que su amiga le había pedido para mandar un mensaje, se mandó 200 pesos de ficha. Saludos a la amiga. Se anunció con 200 baros. Ay, güey. No, se mamó, la neta. Sí, así está el... Bueno, pues no sé cuánta gente lo habrá aplicado, ¿no? Pero podías hacer esas trampillas. Esas trampitas de mandarte saldo por un mensaje. Por mensaje. Simón, se la podías mandar a tu mamá, ¿no? Alguien, ahí te mandas el teléfono. Ajá, Simón. Y te cargaban a ti el O sea, era como por una emergencia, pero hasta así se pasó de lanza, quién sabe cuántas veces lo habrá aplicado. Y así está el viernes. Ven. Pues con eso, después llegó lo del Nextel. Uy, Nextel. Es otro temita. ¿Quieres que platiquemos o lo dejamos para un siguiente episodio? Los Nexteles. Los Nexteles, no, yo creo que... ¿Qué dice el público? ¿Vamos a hacer una encuesta? Vamos a hacer una encuesta y En redes vamos viendo sociales si estamos con... Déjame checo en mi máquina como el jefe Gorgori. Voy a checar en mi computadora. Invisible. Invisible. Y ahorita lo atiendo. Pues yo creo que forma parte, ¿no? El tema del Nextel, el tema de los celulares. Yo no sé si nos vaya a dar para un tema de un capítulo completo, pero Podemos mezclar ahí con podemos mezclar con algún rotemilla, o podemos arrancar con eso el siguiente capítulo y iniciamos con uno. Y ver a dónde nos lleva. Es correcto. ¿Flores? Que la corriente fluya y nosotros vamos hacia donde la corriente nos lleve, pero con los pies cerrados para que no haya accidentes. Y tú, uno va así, lo de cansarte, güey, no. No, pensé que no, y yo les vendo una vaca. Digo, pensé que estábamos diciendo ya cosas sin sentido. Yo les vendo una vaca, cabrón. Bien, perro. Ahí estamos, pues, gente bonita, gente aplaudidora. Ahí nos guachamos de rato. Pásenlo bonito, espero que les guste, que den like, se suscriban y esas madres. Manden mensajes de texto, muchachos. SMS. Sí, si les gustó, mándenos un mensajito de texto. Vamos a dejar aquí abajo nuestros números. No es cierto. Eso no va a pasar. Sobres. Bye, hermanos. Un abrazo.